Gloria a Dios. Tome asiento. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Aleluya. Todos sabemos, hermanos, que en el contexto religioso cristiano, esta semana se llama Semana Santa. Estuve escuchando en las noticias que se le llama la Semana Mayor. También le dicen la Semana Mayor, ¿verdad? Sabemos que es un contexto cristiano religioso. Hay posiblemente grupos que no tienen ese tipo de tradición de guardar esta semana en todo el año para conmemorar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero en este caso nosotros aprovechamos, hermanos, la oportunidad que tenemos para que el pueblo de Dios aprenda más y más de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, y que usted, hermano, tenga conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a estar predicando, hermanos, de lo que es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Pero le pusimos a la predicación, creo que lo tienen por aquí, dice ¿qué dice? De un trono a la cruz. ¿De acuerdo? Quiero explicarles que la entrada triunfal de Jerusalén, los que lo han leído ya, la palabra del Señor, posiblemente usted ya lo ha leído muchas veces, si es que estudia mucho los evangelios, lo va a encontrar en los 4 evangelios, ¿de acuerdo? En los 4 evangelios se narra la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, y lo que pasa es que vamos a encontrar elementos que son iguales, y también algunas cosas que le añaden al relato algo diferente. Amén. O sea, algo, mejor dicho, que enriquece el relato, como en el caso del Evangelio según San Juan. Amén. Entonces, lo que yo quiero predicarles hoy es, en primer lugar, vamos a ver, si vamos a estar estudiando la entrada triunfal a Jerusalén, voy a explicarles 3 cosas, nada más. ¿Está bien? Poquito, ¿verdad, hermana Olga? Hoy 3 cosas, cuando a veces predico 4, 5, 6. No importa, pero se van a conformar por esas 3 cosas, ¿de acuerdo? Lo que no les voy a decir que esas 3 cosas, hermana Sonia, son bastantes. Pero yo sé que usted va a aprender mucho de la palabra de Dios, pero necesito que se conecte cuando yo les voy a hablar. Número 1, vamos a decir el antes. Digan conmigo, el antes. El segundo es lo que pasó en ese momento. Y 3, lo que sucedió después de ese momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la entrada triunfal de Jerusalén. Lo que pasó antes de que Jesús entrara a Jerusalén, lo que sucedió cuando él estaba entrando a Jerusalén, y lo tercero es, no sé si lo sabías, pero lo que sucedió después de que Jesús entrara a Jerusalén. Entonces, lo primero es el antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Hace algún tiempo hay un versículo que a mí me llamó la atención, que se encuentra en Lucas 9:51. Vamos a ir al antes de que Jesús entrara a Jerusalén, y lo primero que quiero explicarles es esta frase que ustedes van a ver en Lucas 9:51. Para que la palabra de Dios usted la absorba, usted tiene que tener expectativa de que Dios te va a hablar hoy, de que Dios te va a ministrar hoy. Amén. De que Dios tiene algo para su vida hoy. ¿De acuerdo, hermanos? Usted tiene que estar como una esponja. Tiene que estar conectado. No se deje que las cosas le distraigan. Yo quiero que usted esté conectado. ¿Está bien? Entonces, veamos por favor, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Cuántos están entendiendo este pasaje? Aunque sea que lo ha leído por primera vez, dice, porque mira las cosas que dice este pasaje, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿Escucharon? Es que para que tú sepas, todo ya estaba calculado, dirigido por Dios. ¿Escuchó, hermanos? Todo. Por eso dice, cuando se cumplió
el Señor llevaba ¿qué? Su propia agenda, su propio calendario. Dios sabe lo que tiene que ocurrir, y en el tiempo que tenía que ocurrir, que el Señor subiera, fuera recibido arriba, dice la palabra que Él afirmó su rostro para ir, ¿qué dice? A Jerusalén. Repitan conmigo, porque esta es la primera cosa que quiero que aprendan, donde dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hay una versión que se llama la Nueva Versión Internacional que dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Vean lo que dice aquí, vean qué interesante. Dice, Jesús se hizo el firme propósito de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Amén. Se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Pensemos en la frase que dice, afirmó su rostro para ir ¿a qué? A Jerusalén. Esta palabra a mí me llegó hace un tiempo, como le decía, y entonces, hermanos, me puse a estudiar qué significaba que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que decía, hermanos, al profundizar, al buscar, hermanos, comentarios bíblicos, lo que estaba diciendo era que en ese momento ya la mente del Señor Jesús estaba dirigida, hermanos, a ir a Jerusalén con determinación, sin echar para atrás, sin titubear. Hermanos, estaba totalmente dirigido, hermanos, a lo que ya Él venía a hacer a esta tierra, con determinación ante el sufrimiento que le va a tocar enfrentar, que era, hermanos, todo lo que la palabra, los profetas habían dicho que al Hijo del Hombre, al Mesías, al Cristo, le iba a suceder. Él reafirmó una decisión, se sobrepuso al sacrificio, hermanos, a la resistencia, frente a lo que iba a ser ese gran sacrificio. Amén. Y Él se dirigió hacia Jerusalén, comprometido para cumplir su misión de morir en la cruz. ¿Cuánto tiempo anduvo el Señor Jesucristo, hermanos, en las aldeas, en las ciudades, en las diferentes, hermanos, regiones? El Señor anduvo por todo lado, hermanos, predicando la palabra del Señor. Pero el Señor también sabía lo que acontecería para ese momento, y Él dijo, ya es el momento en que yo me dirija hacia Jerusalén. Si ustedes ven el contexto de lo que acabo de leer, dice la palabra que Él mandó a unos discípulos para entrar a una ciudad samaritana, y entonces para que lo hospedaran, pero ellos dicen que no lo quisieron recibir. ¿Sabe por qué lo quisieron recibir? Dice, porque vieron como que Él iba para Jerusalén. Sí, y es que Él iba para Jerusalén. Hermanos, lo que quiero que ustedes sepan cuando estamos hablando de antes de la entrada triunfal a Jerusalén es, piensen un momento, con esto que pasó de mi mamá, yo he estado reflexionando mucho sobre la vida y sobre la muerte. Pero muchos de nosotros, los que estamos aquí, exceptuando que alguna persona tenga alguna enfermedad y algún diagnóstico, pero la mayoría de las personas no sabemos de qué vamos a morir o cómo vamos a morir. ¿Verdad que no? Muchos de nosotros, de los que estamos acá, si estamos jóvenes, pensamos que tenemos una vida por delante, no hay tiempo de pensar en esas cosas, ahora nada más es tiempo de vivir o salir adelante de mis responsabilidades. Tal vez las personas más adultas saben que en su reloj biológico, ¿verdad? No vamos a vivir para siempre, pero sabemos que vamos a vivir con Cristo, gloria a Dios. Pero no sabemos cómo vamos a morir. Podemos morir por causas naturales, por una enfermedad, podemos morir, hermanos, por un accidente. Cualquiera de estos eventos pueden ocurrirnos a nosotros. La cosa es que nosotros no sabemos cómo vamos a morir. La diferencia entre nosotros y Cristo es que el Señor Jesús sí sabía cómo iba a morir. ¿Escucharon, hermanos? O sea, el Señor sabía cómo iba Él a morir. Y uno se pregunta cómo el Señor lo sabía. Bueno, el Señor lo sabe. Uno, porque para eso vino. Segundo, porque estaba anunciado
por los profetas, conforme a lo que Dios había establecido que ellos dijeran. Amén. Para que se cumpliera la escritura. Y tercero, porque Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el Señor lo sabe todo. Así es. Entonces, hermanos, solo piensen en lo siguiente. ¿Cómo usted va a tomar fuerza, valor para ir a enfrentarse a lo que va a ser su muerte? Algunos de los que estamos acá puede ser que titubeemos, que nos queramos echar para atrás si hubiéramos sabido, si hubiéramos estado pensando en cómo uno va a morir de una muerte tan cruel, tan difícil. Pero el Señor Jesús, dice la palabra, más bien se llenó de valor, se propuso ir hacia adelante y ir hacia donde iba a ser, hermanos, la cruz que lo esperaba. Ahora, ¿qué pensaría, qué sentiría Jesús sabiendo que ya se iba a cumplir y que le quedaban pocos días para que Él muriera? Vemos que la Biblia nos muestra que en la humanidad Jesús, ¿qué reflejaba el Señor Jesús? Algunos dicen, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, y entonces Él lo tomó sin dolor, sin angustia, sin temor, sin ansiedad. Pero hermanos, en la humanidad del Señor Jesús era como usted y era como yo. El Señor se cansaba, el Señor tenía hambre, el Señor, hermanos, tenía dolor, el Señor tenía sueño, el Señor también se angustiaba, el Señor también buscaba al Padre en oración. Y hermanos, me imagino lo que es, hermanos, tener que enfrentar aquello, vivirlo cada día, cada momento. Y el reloj, hermanos, va marchando, hermanos, poco a poco y anunciando que le queda poco tiempo para que Él cumpla, hermanos, su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor, busquen en San Mateo 26:39, solo para que ustedes vean la humanidad. Esto está hablando cuando el Señor estuvo en Getsemaní orando. Él estaba orando, hermanos, allá antes de que fuera arrestado, antes de que viniera Judas con los que lo iban a llevar preso. Y dice la palabra, el Señor Jesús sacó ese tiempo para orar con sus discípulos. Y dice la palabra, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Se lo estoy leyendo en otra versión. La versión que ustedes tienen dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. También Lucas relata lo mismo, solamente que Lucas, vea lo que dice aquí Lucas, que él estaba en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un día para Semana Santa escuché de un doctor que decía que cuando una persona está en un grado extremo de angustia, de tristeza, de dolor, de estrés, puede ser tanto, dice que puede llegar al momento de que ese sudor sea mezclado con sangre. Que la sangre, hermanos, puede salir de los poros precisamente por esa angustia y ese estrés. No crean que solamente porque nosotros vemos para Semana Santa las películas y acá y allá y nosotros estamos acostumbrados a ver el relato y lo que pasó, fue cualquier cosa. Para el Señor Jesús, que lo estaba viviendo, hermanos, era angustia completa, era ansiedad y voy a decirles, y hasta era temor. ¿Temor a qué, hermanos? A ese gran sufrimiento que él iba a experimentar. Y dice la palabra en San Mateo 16:21 al 23.
que él ya sabía de tal manera cómo iba a suceder todas estas cosas, diciéndole a sus discípulos cómo le acontecería a él. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir ¿a qué? A Jerusalén. ¿Qué le esperaba a Jesús en Jerusalén? Ustedes ven las películas de Semana Santa y uno dice, es que vemos a Jesús en Jerusalén, acá, Jerusalén, allá. El Señor Jesús andaba en Galilea, en otras regiones. Y muchas veces cuando llegó a Jerusalén, hermanos, todos sabemos que tenía que andar a veces, ¿sabe qué, hermanos? Aparecer, hermanos, encubierto, aparecía a veces, se escapaba de ellos, porque el propósito del Sanedrín, el propósito de los sacerdotes, de toda la élite religiosa de su época era, hermanos, ver cómo convenían para ponerle precio a su cabeza, arrestarlo y, hermanos, y deshacerse de él. Pero él no podía, hermanos, morir antes de tiempo. Él tenía que morir en el tiempo de Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? En el tiempo que estaba designado por parte del Padre que fuera así. Entonces vea lo que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso suena bonito para los discípulos que lo amaban. ¿Ustedes creen que suena bonito que le diga, me van a matar, me van a arrestar, van a hacer conmigo lo que quieran, van a hacerme sufrir mucho? Entonces dice la palabra, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Escucharon bien, hermanos? Como que Pedro le decía, usted nos dice estas cosas, pero vamos, mejor hablemos por aparte. Yo quiero explicarle que debe haber otra forma, que debe haber otro camino. Hagámoslo diferente, porque usted tiene que sufrir. Porque usted tiene que dejarse que lo arresten. Porque usted se va a dejar que lleguen y lo maten. Entonces, ¿sabe qué le dijo el Señor? Volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. ¿Era una tentación o no? O sea, ya el Señor estaba viviendo eso en su corazón. Y sentir a sus discípulos que tenían tristeza por él. Sentir que le estaban diciendo, no le acontezca tal cosa. Era como tentarlo. Era como hacerlo que optara por otro camino. Entonces el Señor lo reprende y le dice, Satanás, apártate de mí. Ahora, quiero que piensen antes de la entrada triunfal de Jerusalén, no solamente lo que les he dicho. Hay algo más que tenemos que añadir y es, hermanos, ¿cómo era el ambiente que se vivía cuando el Señor Jesús andaba haciendo milagros, predicando, sanando, dándole de comer a las personas? Hermanos, los milagros que él hizo. Piensen, hermanos, qué ambiente había de él. ¿Qué decía la gente? ¿Quién era este hombre? ¿Qué carisma que tiene? ¿Qué autoridad? ¿Qué personalidad? No se deja de los principales, de los sacerdotes, de los fariseos que saben tanto de la Biblia, y él los confronta con valor. Él va para adelante. ¿Quién es este hombre con esa sabiduría? Vean el ambiente que había alrededor de él, porque la palabra dice que eran multitudes las que lo seguían a Jesús. Ustedes se recuerdan que el Señor Jesús se apartó a un lugar solo, y hasta ese lugar solo llegaron las multitudes. ¿Cuántos se acuerdan? Es más, llegaron y no tenían ni siquiera qué comer. Y el Señor Jesús tuvo compasión de ellos, hizo el milagro de convertir los panes y los peces, hermanos, para un grupo gigantesco de personas, 5,000 sin contar mujeres y hombres. Y dice la palabra en San Juan 6:13 al 15, que recogieron de ese milagro 12 cestas de pedazos. San Juan 6:13 al 15, dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, escuchen bien por favor, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho,
¿Qué pasó con ellos? No sé si usted lo sabía, pero dice la palabra. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir ¿a qué? A apoderarse de él y hacerle, tome nota por favor, querían apoderarse de Jesús. Y en ese momento hacerle rey. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué hizo la multitud cuando vio ese milagro que Jesús hizo? Dice la palabra que ellos estaban emocionados, motivados y lo querían hacer mismo ahí, rey. Entonces dice la palabra que él volvió a retirarse al monte él solo. Solo por un dato para que ustedes sepan, cuando el Señor Jesús hacía estos milagros, había una revolución porque él estaba en las partes al norte, lo que se llama Galilea. ¿Escucharon, hermanos? Entonces las personas de Galilea apoyaban el ministerio de Jesús. En cambio, en Jerusalén, donde estaba el templo, hermano, donde estaba el templo, ahí estaban los más acérrimos enemigos de Cristo, que llevaban toda la contraria al ministerio de Jesús y ponían en duda lo que él decía y lo que él hacía. Eran, hermanos, los saduceos, los escribas, los fariseos, hermanos, los principales sacerdotes, es decir, el grupo gobernante. Es decir, en otras palabras, en Jerusalén la gente era muy ortodoxa, era muy religiosa. Amén. Eran tan religiosos que no querían aceptar quién era, ni siquiera llegar a interpretar si la Biblia decía acerca de él, quién era él, exceptuando Nicodemo, que dice la palabra del Señor, que lo defendió en el Sanedrín. ¿Se acuerdan, hermanos? José de Arimatea. Pero los demás estaban en contra de Jesús. Pero cuando el Señor Jesús hacía estos milagros, hermanos, estas maravillas, él tenía mucha popularidad hacia el norte, allá en Galilea. Pero nada más decirles, por favor, que en ese tiempo, quiero que observen lo que les voy a explicar. En el tiempo en que pasa la entrada triunfal de Jerusalén, hay eventos que ustedes tienen que saber. Es necesario que usted lo sepa. ¿Qué se venía pronto, hermanos? ¿Qué iba a pasar esa semana? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén en esas fechas? ¿Qué estaba sucediendo en Jerusalén en esas fechas? Les voy a decir qué estaba sucediendo. Era el tiempo de la Pascua. Amén. Y Jerusalén, todo el país, todo el lugar estaba abarrotado, lleno, hermanos, de peregrinos, de personas de la zona. Imagínense nada más que dice que antes de que sucediera este evento de que el Señor Jesús muriera, antes no, sino después, 30 años después, dice que hubo un gobernador que hizo un censo de los corderos que fueron sacrificados para la Pascua. Porque, hermana, resulta que, hermana Olga, lo voy a usar para que todos los demás entiendan. ¿Está bien? Usted me puede ver y yo la veo a usted y todos los demás me ponen atención. ¿Está bien? Por cada 10 familias, 10 personas, por cada 10 personas podían comerse un cordero para la Pascua. Porque la fiesta de la Pascua consistía en ir a Jerusalén, matar un cordero y entre 10 personas tenían que comérselo. Eso era celebrar la Pascua. ¿Escucharon? Y dicen, este gobernador que hizo un censo 30 años después de la entrada triunfal de Jerusalén, que contó que había 250,000 de corderos que habían matado para esa Pascua. ¿Sabe cuánto es 250,000? 250,000 corderos se comieron en esa Pascua que él contó. Eso significa que había aproximadamente 2,5 millones de personas, hermanos, en Jerusalén. Puede ser que sea muy exagerado el número,
puede ser que fuera menos, pero en realidad esto es la algarabía que sucedía cuando era la Pascua, porque eran 3 fiestas principales y una de esas era la Pascua. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesús, hermanos, va a Jerusalén, ¿cómo estaba Jerusalén? Estaba, como digo, repleto de personas. Amén. Ahora, ¿de qué tipo de personas? Hermanos, de judíos o de hasta de turistas, como dice la palabra que unos griegos querían ver a Jesús. Pero resulta, hermanos, que estaba tan lleno, tan lleno, tan lleno de gente que muchos no sabían quién era Jesús. Y entonces preguntaban, ¿y este hombre quién es? Y entonces ellos decían, algunos dicen que es un profeta, es que ellos no sabían, eso estaba en la Biblia, está en la palabra de Dios. Otros sí sabían de las cosas que el Señor Jesús había hecho. Pero cuando pienso, hermanos, que tantas personas llegaran, Jesús ya lo tenía preparado entrar en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Es más, vamos a decirles algo, por favor, presten atención. ¿Están conmigo? ¿Están aprendiendo? Sí. ¿Se recuerdan que en una ocasión había una fiesta y que le dijeron a los hermanos del Señor Jesús, si uno quiere darse a conocer, vaya a esa fiesta y se va a conocer? Pero el Señor Jesús no fue, pero luego fue. ¿Por qué él fue? Dice, pero fue en secreto y después se apareció en el templo. Porque sabía que le tenían que cacería a él. Amén. Lo andaban buscando, su cabeza tenía precio. Buscaban quien lo entregara. ¿Ah? Pero entonces el Señor tenía que trabajar de esta manera. Pero en la actividad, en esta triunfal de Jerusalén, ya Él lo tenía previsto. No había forma de quitarse. Y el Señor sabía, hermanos, que ese montón de personas iban a estar allí. Y Él lo tenía todo ya pensado, calculado y planificado. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes se recuerdan que hasta dijo a sus discípulos, vayan y buscan un lugar donde tienen un pollino, o sea, un burriquito, y ahí le van a decir que el Señor lo necesita. ¿Se acuerdan? Uno dice, es un milagro, porque como cuando se lo soltaron, y estaba leyendo un comentario que pudo haber sido una clave del Señor Jesús, que ya conocían tal vez al Señor Jesús esta familia y que los dueños del burriquito, entonces la clave era, el Señor lo necesita. O sea, ya el Señor lo tenía pensado, planeado, si fuera que fuera de esta manera como lo estoy explicando. Pero vamos a entrar ahora al momento de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. ¿Me están poniendo atención? Y vamos a buscarlo en San Marcos 11 del 1 al 8. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. ¿Qué le parece? Ellos entonces, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad? El Señor lo necesita. Bueno, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también, ¿qué dice la palabra? Muchos tendían sus mantos por el camino y otros, ¿qué hacían? Cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Amén. Entonces, Jesús se propuso entrar a Jerusalén cabalgando ¿sobre qué? Hermanos, de una manera diferente. Él hizo algo que es para hacer comprender al pueblo de Israel lo que estaba sucediendo. A ver si ustedes recuerdan, ¿verdad que los profetas, cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos no entendían o no querían hacer caso, ellos hacían cosas muy visibles, muy gráficas, literales, para que la gente viera
lo que les iba a pasar. Por ejemplo, Jeremías les decía a ellos, si ustedes no hacen caso, si ustedes no dejan de ser idólatras, va a venir un juicio sobre ustedes y va a venir una nación muy poderosa y los va a llevar a ustedes cautivos y va a destruir todo lo que hay aquí. Pero ellos, como él predicaba tantas veces eso, ya ni les hacía caso a Jeremías. Entonces Jeremías se puso un yugo, hermana, se puso un yugo sobre ahí y andaba ese yugo para decir, vea, así como ustedes me ven, eso les va a pasar a ustedes. Y la gente lo veía, ¿qué le pasa a este? Y él andaba con el yugo así. Era para que entendieran que eso les iba a pasar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el Señor Jesús hizo algo muy importante, porque resulta que en la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Busquemos Juan 12 al 15. Ahorita vamos a leer la profecía cómo se cumplió. Y va a estar en Zacarías 9:9, pero ahorita lea San Juan 12 al 15. ¿Está bien? El día siguiente dice la palabra sobre el mismo relato, nada más que ahora lo va a decir Juan. Dice, el siguiente día, dice la palabra, ahora lo describe Juan, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, que dice la palabra, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban, ¿cómo clamaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Y entonces dice, como está escrito, no temas, hija de Sión. ¿Qué dice la palabra? He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Amén, hermanos. Ahora busquen San Mateo 21:4 al 5. Y dice la palabra, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Ok? Pero ¿a dónde estaba eso? ¿Sabían los israelitas eso? ¿Sabían que el Mesías iba a venir montado sobre un pollino? Sí, porque estaba en Zacarías 9:9. Los que estudiaban la Biblia, o sea, los judíos que estaban en Jerusalén, debían de saber que estaba una profecía hablando de que cuando viniera el rey, el Mesías, el Cristo, lo iba a hacer de esa forma. En Zacarías 9:9 estaba esta profecía, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, ¿qué dice? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén, hermanos. Ya sabía entonces que así era como iba a acontecer. Y como el Señor sabía que había tanta gente en ese momento, el Señor aprovechó, ¿para qué? Para venir montado sobre un pollino. Aleluya, amén. Pero hermanos, por favor, véanme a mí para explicarles algo. Allá está Jerusalén, donde está la batería, ¿está bien? Y aquí viene Jesús de Betania y de la otra ciudad que mencioné. Pero al Señor Jesús siempre lo acompañaba ¿qué? Una gran multitud. Recuerden que el Señor Jesús donde iba, siempre había una gran multitud que lo acompañaba. No solamente los seguidores, sino los que querían un milagro y los que querían escucharlo. Entonces el Señor viene de Galilea y viene con una multitud. Y resulta que cuando Él viene con una multitud, acá en Jerusalén, ¿qué hay? Una gran multitud. Donde ven que viene Jesús, que se forma entre aquel grupo y este grupo, que se forma. Es como cuando dos mareas se juntan. ¿Escucharon, hermanos? Dos mareas de personas se juntan. Entonces, hermanos, aquello fue algo poderoso. Amén, hermanos. Una multitud de gente. Aquellos que estaban allá sabían que era Jesucristo. Los que estaban por acá, algunos sabían, otros no sabían. Pero ¿qué decían ellos? ¿Qué es lo que decían? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y el Señor montado sobre un pollino, sobre, como dice la palabra, un burrito, lo que estaba haciendo era cumpliendo la profecía. Estaba diciéndoles a ellos, véanme, yo soy el que está cumpliendo la escritura. Soy el
Cristo, el Mesías, el ungido. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes, hermanos, que quiero explicarles que un asno, ¿verdad? Un asno no es como hoy tenemos en Occidente la mentalidad, que es un animalito sencillo, humilde, hasta despreciable por algunos. No, no. Estamos hablando que en el oriente, en esta zona de Mediterráneo, el burrito, el asno, los reyes montaban en asno. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento en diferentes reyes que mandaban montados en un asno. ¿Escucharon, hermanos? Porque no era despreciable, era que cuando se montaban en un asno significaba un símbolo de paz. Cuando entraban a una ciudad es que venía en paz el rey, pero cuando venía montado en un caballo, disculpen, pero venía en un tono amenazante, venía en guerra. Un rey viene en un caballo, es guerra, símbolo de guerra. Pero cuando viene montado en un asno, ¿qué es? ¿Es símbolo de qué? De paz. Amén. Entonces, ahí encontramos que el Señor venía, hermanos, como lo que se esperaba en las profecías, como digamos, el príncipe de paz. Aleluya. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué decía la multitud cuando el Señor se apareció? Hermanos, estas personas que estaban ahí, ¿qué decían? Recuerden, hermanos, por favor, ¿qué decían? Decían, Hosana, Hosana, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Hosana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Busquen Salmo 118 al 26. Resulta, hermanos, que los israelitas, cuando venían a una fiesta, siempre ellos, a los peregrinos que venían a la fiesta, siempre decían así: bendito el que viene en el nombre del Señor, usando textualmente este pasaje del Salmo 118, 26. Amén. Lo tienen. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén, hermanos. Ahora, la palabra Hosana, para los que no saben, ellos gritaban Hosana, que quiere decir lo siguiente. La palabra Hosana significa, o sea, ustedes ven que ellos dicen Hosana. Para cuando hoy nosotros decimos Hosana, es como una alabanza, ¿verdad? Que si usted dice Hosana, y la tenemos en diferentes canciones cristianas. Ellos cuando estaban diciendo la palabra Hosana, estaba significando sálvanos ahora, sálvanos, te suplicamos, oh Señor. ¿Escucharon? Ellos al decir Hosana, lo que estaban diciendo entonces le estaban diciendo a Dios, salva ahora, sálvanos, oh Jehová. Amén. Y cuando decían Hosana en las alturas, ellos estaban diciendo que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas del cielo griten a nuestro Dios, salva ahora. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo cuando vieron que Jesús estaba llegando y que Él era el ungido y que Él era el Cristo, que Él era lo que decía Zacarías, el rey que viene montado en un burrito, lo que estaban diciendo es, ahora sí, llegó el rey que nos va a libertar de todos estos romanos que nos tienen oprimidos y que están aquí en la ciudad, que nos han conquistado. Lo que estaban diciendo es, libértanos con tu Mesías. Hermanos, nada más les digo que si el Señor Jesús hubiera llegado y si llega hasta el templo y Él dice, a las armas, toda esa multitud se levanta a las armas, porque lo único que estaban esperando era un líder que los libertara, con el poder que tenía Jesús, con la sabiduría que tenía el Señor Jesús. ¿Escucharon bien, hermanos? Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero, hermanos, aunque ellos estaban oprimidos, necesitaban liberación, se sentían angustiados y querían un Salvador y querían un Rey, el Señor no venía a cumplir sus expectativas de ser un rey guerrero, de ser un rey que los libertara de esta forma. Amén. Qué coraje el que tiene el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿dónde se estaba metiendo el Señor Jesús? Literalmente. ¿En la qué dice? En la cueva del lobo. ¿Quiénes estaban frotándose las manos donde lo vieron? Ya que no lo podían agarrar y lo vieron ahora sí en público.
Los fariseos, los saduceos, estaban diciendo, ahora sí. Pero el Señor, con su amor por nosotros, entró a esa ciudad que ustedes vieron que le decían, Hosana. Pero sabemos más tarde que dijeron, crucifícale. Él no se dejó llevar por el Hosana. Él sabía, hermanos, que le iban a decir, crucifícale. Por más entusiasmados que ellos estuvieran, le querían eliminar. Tal vez, hermanos, hay mucha gente ignorante que se dejó llevar por, por los que eran los líderes, hermanos, manipular por ellos, pero él sabía lo que a él le esperaba. Amén. Y sin embargo, el Señor no echó para atrás. El Señor era valiente y lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Llegar a este lugar. No a un trono, sino a una cruz. Porque él sabía que los que lo esperaba era una cruz. Aunque en la cruz decía Rey de los judíos. Amén. Jesús se mostró con toda claridad. No había dudas de que él Mesías de Dios, el ungido de Dios. Hermanos, el que traía las credenciales como el que iba a llegar y lo que ellos esperaban. Ahora, lo último que quiero que se lleve a su corazón de la entrada triunfal a Jerusalén es lo que pasó después de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos saben qué fue lo que pasó después de que toda esta gente lo recibiera? ¿A dónde llegó Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuántos saben lo que pasó? ¿Algunos de ustedes lo saben? Puedo levantar su mano para saber si algunos de ustedes lo saben. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con toda esa gente que lo estaban levantando, alabando? ¿Qué pasó con ellos? No, vamos a ver, hermanos, por favor. Busquen, por favor, esa Mateo 21 del 12 al 17. Por eso es que me gusta para que ustedes tengan conocimiento bíblico. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 21 del 12 al 17 y el contexto es que él entraba a Jerusalén, pero vea, dice la palabra, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, ¿qué dice? A todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, todavía seguían algunos diciéndolo, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos te dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Bien, ¿qué hizo el Señor Jesús? Entonces, en la entrada triunfal de Jerusalén, en ese desfile, llegó hasta el templo y limpió y purificó el templo de la contaminación que tenía, de los mercaderes, de las personas que lo habían contaminado. Ahora, ¿qué significa eso? Tal vez nosotros no lo sepamos porque hay que ir más profundo. Resulta, les voy a explicar algo, hermanos, que hubo una época en que Jerusalén fue capturada por los griegos y uno de los generales griegos se llamó Antíoco Epífanes. Eso fue en el año 175 antes de que Cristo llegara. ¿Y sabe qué hizo este hombre llamado Antíoco? Solo para que ustedes sepan. Como él llegó a conquistar Jerusalén, estaba el templo y los israelitas, el centro de la religión de los judíos es el templo. Él llegó y sacrificó cerdos en el templo, que para ellos es algo inmundo, y lo contaminó solamente con el propósito de blasfemar a Dios y deshonrar a los judíos. Y además agarró las habitaciones que había en el templo y los hizo prostíbulos. Imagínense cómo se sintieron los judíos, los israelitas, en ese momento de ver que esos griegos llegaron y los conquistaron. No solamente los conquistaron, sino que ¿qué? Los estaban humillando y deshonrando y blasfemando. Y ellos sin poder hacer algo, porque ellos eran más poderosos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Se levantó un hombre que es conocido a una familia que se le conoce como los Macabeos,
que es un libro apócrifo que no está en la Biblia que nosotros usamos, es un libro apócrifo, los Macabeos. Ellos se rebelaron contra él y lograron libertar a Israel. Pero ¿sabe qué es lo que hicieron, hermanos? No solamente se rebelaron contra los griegos y la libertaron, sino que ese templo que fue profanado, ellos lo purificaron. ¿Escucharon? Llegaron a purificarlo. Entonces, cuando los macabeos llegaron para purificarlo y dedicarlo a Dios, entonces se hizo un gran día. Tomaron ramas, brotes tiernos, palmas y cantaron salmos. ¿Escucharon bien? Y la gente llevaba esas palmas y esas ramas y cantaban salmos diciendo lo que estaba sucediendo, de cómo fueron libertados y limpiando el templo. ¿Sabía Jesús esto o no lo sabía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabía Jesús de esta historia? ¿Que esto había pasado? Claro, porque él era un judío. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? En otras palabras, estaba haciendo prácticamente lo mismo que hicieron los macabeos. Entró al templo y él vio que estaban haciendo ventas y ladrones y de todo, cambistas, y los sacerdotes lo que estaban haciendo, hermanos. Y entonces, ¿qué hizo él también? Los echó a todos para demostrar en otras formas también que el templo estaba siendo limpio y que estaban siendo liberados, y que la casa de oración del Padre iba a ser llamada casa de oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos los que estaban viendo esto estaban diciendo de una u otra forma: Jesús debe de ser el Cristo, el Mesías. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos amados, aquí nada más quiero dejarles una conclusión, y es lo siguiente. La Biblia, ¿sabían ustedes que la Biblia nos habla de otro desfile triunfal? ¿Cuántos desfiles triunfales hubieron de Jesús? Ustedes leen la Biblia. ¿Cuántos desfiles triunfales hubieron de Jesús? No me vuelva a ver el que está a la par para ver si sabe él o no. No copien. Hubieron 2 desfiles triunfales. Uno en la tierra y otro en el cielo. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 2, 14, 15. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso dice la palabra que sucedió en el cielo para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, todos los principados, potestades, demonios, hermanos, fueron exhibidos públicamente cuando triunfó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabían, hermanos, que ese desfile victorioso era así? Cuando un rey conquistaba a otro rey, había un desfile, y en ese desfile el rey victorioso montaba un caballo. Un caballo, hermanos, que significaba su victoria. Iban siendo exhibidos todos aquellos que eran los enemigos, el rey, los príncipes, los generales que fueron apresados. Iban, hermanos, siendo, hermanos, llevados cautivos, desnudos. Y luego ese rey que fue vencido, hermanos, en el suelo tenía que poner la cabeza, el cuello, y el rey victorioso ponía su pie encima del rey que había sido vencido. El rey vencedor que venció a los principados, a las potestades y a Satanás en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y usted debería darle un aplauso porque Él se lo merece. Ese es el desfile triunfal que dice la palabra del Señor. Y hay un salmo que dice: abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Aleluya.
Y nuestro rey es un rey que no vino a un trono humano, vino a una cruz. Pero de una cruz a un trono. Pero es un trono, a un trono de su corazón. Aquellos que Jesús toca la puerta y Él está llamando, quiere gobernar en un trono, en el trono de tu corazón. Le has abierto la puerta de tu trono, de tu corazón a Cristo. Él no viene por la fuerza, Él viene con amor y Él viene con paz. Por eso hoy Jesús conquista no con guerra, sino conquista con el amor. Jesús te ama. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Déjalo entrar, porque Él es el Rey y el Señor. Y lo demostró en la cruz del Calvario. En esta tierra los hombres se burlaron del Señor, pero hoy tiene un título que es sobre todos los títulos. No solo Rey, sino Rey de Reyes y Señor de señores. Póngase de pie, hermano amado. ¿Quién vive? Y a su nombre, ¿cuánto le dan gracias por el amor de Cristo? Amén. Levante sus manos. Muchos de nosotros diríamos, si yo hubiera estado ahí, no hubiera dicho, crucifícale. Pero no te das cuenta que tú fuiste el que crucificó a Jesucristo con tus pecados, que yo crucifiqué a Cristo con todo lo que yo hice. Amén. No son tus labios, no es tu boca, es, hermanos, tus hechos lo que hizo que Cristo estuviera en esa cruz. Así que hubiéramos hecho nosotros lo mismo. Levante sus manos y dele gracias a Jesús. Dígale, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque yo hoy, Señor, lo sé, me ha sido revelado, lo entiendo, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey, que tú eres hoy, Señor, Señor de señores. Y qué bendición, Señor, que me hayas llamado a mí para que te sirva, para que sea tu súbdito, Señor. Hoy, Señor, en mi tiempo de vida, lo que tú me regales de vida, los años que tú quieras darme de vida, en esta tierra, Señor, puede ser una década, puede ser 3 décadas, 4 décadas, puede ser años nada más, pero quiero gastarlos, quiero dedicarlos para tu honra y para tu gloria. Quiero ser como aquella mujer que besaba tus pies, que lavaba tus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos. Señor, permíteme ser tu humilde siervo, Señor. Te amo, Jesús, y no tengo con qué pagar mi salvación. Gracias por pagarla por mí, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dele un aplauso al Señor.